contenido de este video se realiza con fines educativos, informativos y éticos. No me hago responsable del mal uso que puedan darle. Hello hackers y futuros hackers. En el presente video estaremos analizando el avance del Machine Learning relacionado a la ciberseguridad y finalizaremos realizando un pentesting sobre una máquina de hack de voz utilizando ChatGPT 3. Para ello estaremos realizando una auditoría de seguridad sobre un entorno controlado. En otras palabras, todos los ataques realizados durante este tutorial serán dirigidos hacia un laboratorio que se encuentra en la plataforma de Hack the Bots. Cabe resaltar que si estás interesado en aprender seguridad informática y ethical hacking, te recomiendo visitar el contenido de mi canal. El Machine Learning ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, gracias a los avances en la tecnología y la cantidad cada vez mayor de datos disponibles para entrenar a los modelos. Los algoritmos de aprendizaje automático se están utilizando cada vez más en una amplia variedad de campos, desde la medicina, la robótica y hasta las finanzas. Si trabajas en ciberseguridad, probablemente te habrás preguntado cómo afecta dicho avance en nuestras carreras. Primero vamos a analizar el siguiente paper que fue publicado por el equipo de OpenAI, en donde se mencionaba cuáles eran los empleos amenazados por GPT-4. Si analizamos este artículo, que va a estar en la descripción de este video, podemos ver que se menciona que los cargos que están más expuestos a ser reemplazados son los escritores, matemáticos, oficinistas, contadores, financieros, ingenieros, abogados, diseñadores web, entre otros más. Los invito a leer este artículo porque es muy interesante, ya que ¿quién mejor para llegar a determinar o afirmar que el mismo equipo que desarrolló una de las inteligencias artificiales más conocidas en la actualidad, ya que ha sido un boom desde que salió? Por otro lado, podríamos analizar otras fuentes de información. Aquí estamos viendo una estadística que es proporcionada por la página bookings.edu. Esto fue un estudio que se hizo en el año 2017, en donde se mencionaban los diferentes cargos y en pocas palabras se medía cuáles eran estos cargos que tenían más exposición a ser reemplazados por una inteligencia artificial. Obviamente nuestro canal se encarga de divulgar contenido sobre ciberseguridad, así que no vamos a hablar acerca de los cargos que quizás están relacionados con diseño gráfico o otros temas. Si nos enfocamos específicamente en el área de computación, podemos ver de que los cargos relacionados con el desarrollo de software se ha escuchado muchísimo de que de alguna manera quizás los cargos juniors podrían estar siendo afectados con el pasar de los años. Por lo menos no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo esta estadística e incluso también el informe de OpenAI lo menciona. Y aquí hay que entender de que se está mencionando cuáles son los que tienen más probabilidad de que desaparezcan o sean afectados. No se está mencionando de manera radical que sí o sí los desarrolladores no van a existir dentro de unos años. Los desarrolladores van a seguir existiendo. Simplemente de que muy probablemente van a haber algunos cargos que van a tener que cambiar. Entonces eso quiero mencionarlo y hacer énfasis en eso porque no quiero ser alarmista ni nada por el estilo. Entonces los puntos rojos son los que podemos afirmar de que tienen una alta probabilidad de que sean afectados o que en su defecto una inteligencia artificial pueda reemplazarlo. Qué curioso que en este estudio del 2017 los puntos verdes, que son los que tienen menos probabilidad en donde la inteligencia artificial pueda automatizar los procesos, vemos que entre uno de los últimos cargos de los que menos probabilidad hay son los cargos que están relacionados con la seguridad informática. Entonces, basado en este estudio, podríamos afirmar de que las personas que se dedican a la ciberseguridad pues no están tan amenazadas como con otros cargos. Sin embargo, es obvio que el surgimiento de estas tecnologías modernas están afectando y seguirán afectando aún más y seguirán creciendo. Ahora vamos a hablar del uso del Machine Learning para el pentesting. Hay varios temas que se pueden mencionar en esta área en específico. Uno de ellos son los deepfakes. No sé si habrán visto en las noticias, recientemente salió una imagen que pues se veía muy real. Fue generada por una inteligencia artificial en donde se podía ver a Donald Trump
siendo capturado o arrestado por la policía. Y es interesante ver lo realista que se ve. Ese es el concepto de deepfakes. El software de reconstrucción facial, más comúnmente conocido como tecnología deepfake, se está volviendo cada vez más indistinguible de la realidad. Y esto es peligroso. Obviamente el peligro de los deepfakes ya está afectando a celebridades y líderes mundiales y solo falta un tiempo para que esto llegue a la gente común. Un buen ejemplo, imagínense que sale un video de Donald Trump o de algún mandatario o de algún líder mundial anunciando una guerra o anunciando cualquier tipo de catástrofe, y pues muchas personas podrían caer en dicho anuncio porque se ve muy real el video generado por la inteligencia artificial. O también se podría prestar para estafas. Crean un video de alguna celebridad diciendo que abónenle al Bitcoin y que se lo duplica por cualquier razón. Entonces, esto es algo que muchos estudios afirman que en el futuro los hackers van a estar utilizando estas herramientas a su favor. Y esto de alguna manera es bastante terrorífico y hay que ver cómo va evolucionando el tema. Se puede prestar para muchas cosas. Y otro ejemplo sería que por medio de los deepfakes generemos un video de una persona, ya sea una celebridad o una persona del común, haciendo actos para mayores de edad, y después extorsionemos a esta persona de que si no nos pasa cierto dinero por Bitcoin, pues se publica el video. Entonces son muchos escenarios en donde básicamente el atacante solamente tiene que tener imaginación para utilizar esta tecnología, obviamente desde el punto de vista malintencionado. Por otro lado, también tenemos el tema de clonado de voz, que toca obviamente el tema de Machine Learning. Mientras realizaba la investigación para este video, logré identificar ciertas páginas que ya te permiten generar audios basados en voz, es decir, el famoso clonado de voz. Imagínense en un futuro no muy lejano en donde los atacantes tengan la capacidad de clonar la voz de las personas. Esto suena algo alarmista, pero ya es posible por medio de los diferentes modelos de inteligencia artificial que existen. Incluso esta página que están viendo en este momento permite generar voz por medio de inteligencia artificial. Y es interesante porque un ejemplo sería que el gerente de una compañía le indique a recursos humanos que deposite cierta cantidad de dinero a una cuenta controlada por el ciberdelincuente por X o Y razón. Pues es factible, simplemente es cuestión de quizás diseñar bien el ataque, pero es probable. No me parece algo lejano a la realidad, teniendo en cuenta de que ya existen los recursos para hacer este tipo de ataques. Por otro lado, también tenemos el Machine Learning para Threat Hunting. Esto yo creo que en el campo de la ciberseguridad, uno de los empleos que podrían verse más afectados son los que trabajan en un SOC o en un NOC para temas de nivel 1. Se han visto desarrollos o herramientas que automatizan casi que todo el proceso y atacan directamente la famosa fatiga del SOC. Recordemos que la fatiga del SOC es un concepto que surgió debido a que la gran mayoría de los SOCs tenían una gran cantidad de alarmas y de logs que les llegaban. Entonces era difícil tratar de determinar si estaba pasando un ataque o no, porque tenías que analizar 10.000 o 1.000 logs debido a que no había una gestión eficiente de estos logs para entregarle la información necesaria a los niveles 1 o a los niveles 2. Por ejemplo, una herramienta muy interesante es Elasticsearch, la cual si la implementas de manera adecuada con herramientas como Sysmon e implementas cosas más interesantes como Apache Kafka, es decir, una integración muy parecida a la que sería Helk, tú podrías hacer Machine Learning para la detección de comportamiento anómalo y literalmente desaparece el SOC de nivel 1, porque esta solución tiene la capacidad de detectar todo basado en el Mitre. Recordemos que el Mitre es un marco que detecta las técnicas, tácticas y procedimientos de un ataque. Entonces, basado en esas técnicas, tácticas y procedimientos,
él va haciendo un match con cada log, con cada registro. Y creo que aquí es obvio mencionar de que es muchísimo más fácil para una máquina interpretar o analizar 10.000 logs y lograr deducir si está pasando un ataque o no en un tiempo muchísimo más reducido que un humano. Y para nadie es un secreto que entre más rápido logremos detectar un comportamiento anómalo, pues lo lograremos implementar las medidas correctivas para evitar un ataque. Por otro lado tenemos el famoso ChatGPT 3. Yo ahorita me atreví a mencionar de que ChatGPT 3 es una de las inteligencias artificiales más conocidas en el mundo por la gran cantidad de videotutoriales, noticias y diferentes celebridades que han hablado de esta inteligencia artificial. Pero desde el punto de vista de la ciberseguridad vamos a ver algunos ejemplos que creo que sería interesante mostrárselos para ver el potencial de lo que está sucediendo en el día de hoy, 2023 de abril, ya que como les dije en el principio de este video, esto está evolucionando de manera muy acelerada y probablemente dentro de pocos años veamos más progreso y más temas interesantes relacionados a la IA con la ciberseguridad. A partir de este momento vamos a tratar de utilizar ChatGPT 3 desde el punto de vista de la ciberseguridad. Yo creo que el primer aspecto en la que podría aportarnos o enriquecernos o fortalecer toda la temática de productividad desde el punto de vista de la ciberseguridad es la redacción de informes, ya que pues ChatGPT 3 es un modelo de inteligencia artificial que nos permite generar texto. Un ejemplo súper sencillo sería: redáctame una remediación para una vulnerabilidad de XSS. Las compañías que venden estos servicios normalmente tienen un informe ya predeterminado para cada vulnerabilidad, pero obviamente con esta inteligencia artificial podríamos mitigar o disminuir muchísimo la cantidad que se le dedica a la redacción de informes y todo este proceso de documentación. Otro aspecto en la que podríamos utilizar esta inteligencia artificial es para la escritura de malware. Se ha logrado detectar por ciertos estudios y ciertas noticias que han salido de que efectivamente los ciberdelincuentes ya están utilizando esto para la creación de malware. Por ejemplo, podríamos decirle a ChatGPT 3 que escriba un programa que envíe 100 peticiones a un aplicativo web. Esto está relacionado mucho con los ataques de denegación de servicio. Aquí pues podríamos pedirle que envíe más peticiones, pero este sería un buen ejemplo. Vamos a tratar de redactarle o de solicitarle algo más interesante a ChatGPT 3 relacionado al desarrollo de malware. Otro ejemplo sería: escribe un programa que bloquea archivos para uso educativo. Aquí vemos que ChatGPT 3 me entrega una pequeña pieza de código en Python en donde importa la librería OS, crea una función que se llama bloquear archivo y al parecer lo que hace es cambiarle el nombre al archivo agregándole un punto y un guión bajo. Esto obviamente va a hacer que en Windows sea inaccesible el archivo. Pero pues si le pedimos cosas más específicas, podríamos obviamente construir malware que tenga capacidades más dañinas. E incluso si hacemos búsqueda en Google acerca de ChatGPT 3 relacionadas con la escritura de malware, vamos a lograr identificar ciertos artículos que indican que tienen la capacidad de crear malware con funciones de evasión de EDR, que estas son cosas bastante complejas. Obviamente no voy a mostrar esto aquí para que no me censuren el video, pero sí podría mostrarles un ejemplo más interesante que el anterior. Yo aquí le dije a ChatGPT 3 que me creara un código en PHP que tenga la capacidad de proteger mis archivos con contraseña. Y efectivamente me entrega un script en PHP que tiene la capacidad de cifrar los archivos utilizando SHA-256, y esto se podría utilizar de cierta manera para crear un pequeño ransomware que funcione en PHP. Entonces es interesante ver cómo esta capa de dificultad que tiene la programación desaparece para los ciberdelincuentes y también para los desarrolladores, ya que el desarrollo por muchos años ha sido de alguna manera bastante difícil para las personas aprenderlo, y con estas herramientas se mitiga bastante esta curva de aprendizaje o de alguna manera ya no es necesario quizás aprenderlo con profundidad. El otro caso de uso para ChatGPT 3 desde el punto de vista de la ciberseguridad ofensiva sería la generación de correos electrónicos para phishing.
Aquí le estamos diciendo a ChatGPT 3 que redacte un correo indicando a los usuarios que deben cambiar su contraseña lo más pronto posible debido a una intrusión cibernética y que deben utilizar un enlace. No voy a leer todo esto, aquí pues si quieren pausen el video, pero al leerlo no hay errores de ortografía, todo tiene puntos, comas, tildes, y al estar tan bien redactado podría generar una percepción para el usuario final de que es algo creíble. Y miren que aquí la parte más importante es, por favor, haga clic en el siguiente enlace para cambiar su contraseña. Obviamente citando al usuario y asustándolo de que hubo una intrusión y que hay que cambiar la contraseña, el típico phishing que asusta. Un cuarto caso de uso sería la creación de sitios web fraudulentos. Es bien sabido que los ciberdelincuentes copian un sitio web en el sentido en que todo el HTML, JavaScript y CSS por ciertas herramientas copian todo el contenido. Ya un ejemplo sería el login de Facebook y colocan una URL parecida, podría ser facebook.es y le envían esa URL al cliente final y el cliente final pues si no sabe mucho de informática podría caer y diligenciar sus credenciales en ese login falso. Hay otras ocasiones en donde los atacantes tratan de no copiar el sitio web, sino crear un sitio web que recopile información y que simplemente tenga los logos de la compañía a la que le quiere hacer la suplantación. Entonces, obviamente para estos casos sí se requiere saber programar y pues es bien sabido que tú puedes hacer una búsqueda en Google. Pero ChatGPT 3 te tiene la capacidad de tú decirle, crea un código en HTML que tenga un login y él lo hace y también le puedes ir pidiendo más cosas. Puedes decirle que tenga un logo, necesito que también pida otros datos adicionales, puedes decirle que trabaje con ciertos colores para que tenga la misma paleta de colores a la compañía que se está suplantando. Entonces es interesante ver que aquí nuevamente estaríamos aprovechando la capacidad de ChatGPT 3 y los atacantes ya no necesitan quizás profundizar en lenguajes de desarrollo para hacer estos ataques. Otro caso de uso sería el tema de creación de contenido de spam. Esto es lo que más molesta a todos los usuarios que andan en internet. Para mí también es molestoso. Un ejemplo sería, escribe un post de competencia que invita a los seguidores a instalar un programa por medio de un enlace y le digo que utilice emojis. Entonces aquí está el resultado. Atención, atención, se acerca una competencia emocionante en la que podrás ganar premios increíbles, pero para participar necesitarás tener instalado en tu computador nuestro programa de optimización y seguridad. Aquí se colocaría el enlace de descarga y nuevamente esta redacción es perfecta a nivel de ortografía, tiene su puntuación, tiene signos de admiración, tiene los emojis. Entonces esto podría servir para un atacante para automatizar este proceso y hacerlo en diferentes idiomas con el objetivo de abarcar una gran cantidad de posibles víctimas. Y finalmente, un último caso de uso, he llegado a mencionar 6. El primero sería la documentación, el segundo sería la escritura de malware, el tercero la generación de correos de phishing, el cuarto creación de sitios web fraudulentos, el quinto crear contenido de spam y el sexto es la capacidad que tiene ChatGPT 3 para crear texto y nosotros lo podríamos utilizar para difundir desinformación, noticias falsas o fake news. Aquí le estoy diciendo que cree un artículo periodístico acerca de que los aliens han llegado a la Tierra y efectivamente me crea el artículo periodístico mejor que cualquier otra persona. Recordemos que el tema del periodismo es uno de los empleos que según OpenAI podría haberse afectado. Entonces obviamente en esta parte ChatGPT 3 se luce en su redacción. Incluso miren el título, los aliens han llegado a la Tierra, amigos o enemigos. Otro caso de uso también sería el análisis de código, ya que ChatGPT 3 puede generar y también puede analizar código. Quizás le falta mejorar en muchos aspectos. Aquí estoy mostrando un ejemplo en donde le estoy solicitando que me encuentre la vulnerabilidad en la siguiente línea de código, que es esta que estoy señalando. Efectivamente, ChatGPT 3 me dice, mira, aquí podría haber una vulnerabilidad de XSS. Y en este punto podríamos afirmar que es bastante interesante que a los comienzos de esta herramienta
ya puede hacer análisis de código estático y afirmar que efectivamente hay una vulnerabilidad solamente con interpretarla. Esto podría ser el inicio de que los análisis de código cojan muchísimo más poder, pero pues todavía le falta trabajar bastante al equipo de OpenAI para mejorar estos aspectos. Aquí le puse un ejemplo un poco más complejo. Esto es un código que está escrito en C, en donde la vulnerabilidad está que el set UID está asignado en 0. Este código lo saqué específicamente de esta herramienta de Sonar Source, en donde pues la idea es que aquí tú practiques este tema de vulnerabilidades en código. Y aquí pues los invito, este enlace lo voy a dejar en la descripción. Efectivamente aquí la explicación es que se está utilizando el UID en 0, que esto está relacionado con un usuario de altos privilegios, pero el resultado final que me dice ChatGPT-3 es que la vulnerabilidad relacionada aquí es algo con buffer overflow, pero aquí se está equivocando. En realidad aquí la vulnerabilidad está más relacionada con principio del mínimo privilegio. Y ahora vamos a pues mencionarles mi criterio personal ya para finalizar con la parte de resolver la máquina de hack de voz utilizando ChatGPT-3. Yo pienso que para el tema de ethical hacking todavía falta bastante desarrollo, quizás se pueda dar en unas décadas. Esto obviamente es mi criterio personal, no soy una fuente de verdad totalitaria. Entonces simplemente considero de que el tema en nuestro trabajo es muy bonito porque involucra la creatividad y la curiosidad. Y el proceso creativo de la inteligencia artificial siempre se va a limitar a los datos. Es obvio de que nosotros, un ejemplo sería que podríamos crear un bot que analice todos los procesos de intrusión contra las máquinas de hack de voz. Eso sería un ejemplo. Y obviamente si tú le colocas máquinas parecidas a las de hack de voz, muy probablemente la inteligencia artificial podría quizás comprometerla basada en toda esa data que podría haber recopilado con 200 servidores vulnerables. Sin embargo, en escenarios que no sean parecidos a hack de voz, ahí es donde probablemente la inteligencia artificial se va a quedar y por lo tanto pues quizás faltan unos años más para que pues se pueda haber amenazado un poco más el empleo del ethical hacking. En pocas palabras, a mi criterio personal, los expertos en ciberseguridad y los pentesters pueden sentirse seguros por ahora, pero es recomendable ir analizando el mercado e irse involucrando con usar la IA para mejorar nuestras auditorías, ya sea para la creación de informes o automatización de procesos o en algunos de los casos de uso que mencioné ahorita previamente. E incluso dejando a un lado mi criterio personal, según la estadística que analizamos previamente y también el informe de OpenAI, podríamos afirmar que por ahora no se está amenazando de manera directa este empleo. Y ahora, si analizamos el campo de la ciberseguridad defensiva, ahí sí creería que podrían haber alguno que otro empleo que pueda haberse amenazado. Están surgiendo herramientas muy potentes que logran detectar comportamiento anómalo y que logran automatizar e entender muchos logs en tiempo muy reducido que quizás para un humano va a ser muy complejo. Entonces creería que los niveles 1 de SOC y NOC podrían verse afectados en un futuro. Incluso ya hay muchos SOC y NOC que son totalmente automatizados y el nivel 1 desaparece. Solamente existe el nivel 2, ya para casos muy puntuales en donde se requiere la intervención humana. Ahora, así como se está automatizando el tema de Blue Team, en mi investigación se pudo apreciar de que hay ciertas compañías que ya están tratando de automatizar el ethical hacking. En este punto no encontré quizás mucha información, pero pues vamos a mencionarles el dato de una investigación que hizo Gartner. Recordemos que Gartner es uno de los pioneros en todas estas estadísticas y pues son estadísticas bastante fiables. Este artículo habla acerca del pentesting automatizado y herramientas de Red Team. Y después de analizar pues todo lo que los obstáculos, los impactos, la importancia, la definición, vemos al final cuáles son los principales proveedores que están a la vanguardia sobre esta temática. No he probado ninguno de estos proveedores, no sabría afirmar o desmentir si la solución que brindan ellos de verdad automatiza el proceso de ethical hacking a un 100%. Lo que sí pude apreciar es que en casi todas las demostraciones utilizan su solución contra
ambientes vulnerables que son muy conocidos como metaexploitable. Entonces, pues guiarse de esos resultados no es lo más óptimo, porque pues son ambientes vulnerables que ya llevan años en el mercado y ya se sabe qué vulnerabilidades tienen. Entonces sería mejor hacer demostraciones con ambientes más realistas y que no estén en el mercado. Y entonces aquí hay que tener mucho cuidado con los comerciales de estas soluciones, porque en muchas ocasiones quieren vender humo y venden su solución como lo último en tecnología que reemplaza en su totalidad a un ethical hacker. Entonces no hay que caer en el engaño, hay que documentarse bien, y si alguna de sus compañías está interesada en alguna de estos proveedores, pues obviamente yo les recomendaría que vayan a las reuniones con un personal técnico que los pueda asesorar para ver si les están mintiendo o no. Luego de la explicación previa acerca de Machine Learning orientado a la ciberseguridad, vamos a realizar un ejercicio práctico que a mi criterio personal es muy interesante. Vamos a estar resolviendo una máquina de hack de bots llamada Jebets por medio de ChatGPT 3. Cabe resaltar que esta inteligencia artificial no está diseñada para realizar operaciones ofensivas, ethical hacking o pentesting. Sin embargo, sí que podemos realizar ciertas preguntas estratégicas que van a ir surgiendo durante el proceso de la auditoría. También me gustaría resaltar que este video o este ejercicio práctico es idóneo para todas las personas que están iniciando en el mundo de la ciberseguridad y quieren adoptar el uso de una herramienta tan potente que ha revolucionado Internet, llamada ChatGPT 3. Si quieres aprender ethical hacking utilizando esta plataforma llamada Hack the Bots, te recomiendo revisar la descripción de este video, en donde vamos a estar dejando un enlace que te llevará a una introducción sobre esta plataforma. La IP del servidor vulnerable es la 10.10.10.63. Vamos a copiar esta IP. Vamos a realizar la primera pregunta. ¿Cómo identifico los puertos y servicios de un equipo con IP 10.10.10.63? Aquí podemos apreciar el resultado de ChatGPT 3. No lo vamos a estar leyendo todo, pero sí que vamos a copiar el comando que nos está entregando. Vamos a dirigirnos a nuestro Kali Linux. Cabe resaltar que yo ya me encuentro conectado a la VPN de Hack the Bots y vamos a pegar este comando que nos indicó ChatGPT 3. Sin embargo, para retroalimentar su respuesta, vamos a agregarle el parámetro "-sv", que nos servirá para identificar las versiones de cada servicio que logre localizar la herramienta Nemat. Recordemos que Nemat es una herramienta utilizada por los pentesters para identificar los puertos y servicios de un equipo en concreto o de múltiples equipos. En este caso, logramos apreciar el puerto 80. Recordemos que este hace parte del servicio HTTP, es decir, una aplicación web. También encontramos el puerto 135 y el puerto 445. Estos puertos normalmente están relacionados con el servicio de SMB, que es un servicio que nos sirve a nosotros para interactuar con archivos dentro de un entorno Windows, las famosas carpetas compartidas. Y también existe el puerto 50.000, que en este caso está exponiendo el servicio HTTP, por lo tanto podría inferir que es otra aplicación. Web. Como logramos identificar el puerto 80, que hace parte del servicio HTTP, vamos a abrir un navegador web, que en este caso será Firefox, y vamos a llevarnos la IP hacia el navegador para intentar analizar el aplicativo web que se encuentra en el puerto 80. Vamos a pegar aquí la IP y vamos a darle Enter. Automáticamente nos retorna lo que están viendo en pantalla. Y listo. Después de habernos entregado este pequeño formulario que parece ser de búsqueda, podríamos buscar la palabra hola para tratar de comprender qué es lo que hace esta aplicación web. Sin embargo, esto nos retorna a una imagen que indica que existe un error, es decir, no podemos interactuar con esta aplicación. Este error también nos arroja información sensible, ya que está indicando el uso de SQL, entre otros valores más. Vamos a retroceder un directorio y, por buenas prácticas de seguridad, aquí vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Cómo descubro directorios ocultos en un aplicativo web? En este caso, la respuesta proporcionada por ChatGPT 3
no nos está entregando un comando. Sin embargo, sí nos menciona 3 posibles herramientas. Así que vamos a enfocarnos en la herramienta GoBooster y vamos a replantearle la pregunta: ¿cómo descubro directorios ocultos en un aplicativo web utilizando GoBooster? Y aquí está el resultado. Primero nos indica que debemos instalarla. También nos dice que después tenemos que ejecutar este comando e incluso nos explica parámetro por parámetro. Así que es genial para entender todas estas herramientas que siempre tienen parámetros, subparámetros y cada una es un mundo totalmente diferente. Vamos a copiar el comando, vamos a pegar el comando que logramos extraer previamente. Vamos a copiar aquí la IP de nuestro servidor que estamos haciendo la auditoría. Vamos a reemplazar el sample.com y aquí colocamos nuestra URL. Ahora vamos a cambiar el directorio. Esto debido a las instrucciones que nos indicó propiamente ChatGPT-3, en donde dice que esta ruta corresponde a un archivo que tendrá el diccionario que vamos a utilizar para descubrir los directorios por medio de fuerza bruta. Yo voy a estar utilizando el siguiente directorio. Después de darle Enter, me indica Kali Linux que debo instalar GoBooster ya que no lo tengo, tal cual como me había dicho ChatGPT-3. Vamos a escribir la letra Y para indicarle que sí lo quiero instalar. Después de la instalación vamos a volver a ejecutar el comando y aquí podemos apreciar que efectivamente ya estamos haciendo un descubrimiento de directorios ocultos por medio de la herramienta GoBooster. Esto también se puede clasificar como un ataque de fuerza bruta, en donde el objetivo es identificar archivos que se encuentren expuestos en esta aplicación web. Si quieres saber más acerca de este tema, también te vamos a dejar un video en la descripción. Por otro lado, recordemos que este servidor tiene 2 puertos que están relacionados con el servicio de HTTP. Así que por buenas prácticas basados en las auditorías, sería ideal analizar también el puerto 50.000, que recordemos que también fue arrojado por el escaneo de Nmap. Así que vamos a copiar el mismo comando previo y vamos a agregarle el puerto a la URL 2.50.000. Le damos Enter. Después de un tiempo, logramos apreciar que GoBooster nos ha entregado un posible directorio que se encuentra en el puerto 50.000, el cual el directorio tiene el siguiente nombre: ASKJEEVES. Vamos a copiar la URL y vamos a dirigirnos al navegador y posteriormente vamos a concatenarle este directorio. Luego de acceder al directorio encontrado con GoBooster, logramos apreciar que tenemos acceso a un Jenkins y al parecer este está configurado para ser accesible de manera pública sin escribir credenciales. Por lo tanto, podríamos darle en manejar Jenkins y ejecutar cualquier tipo de operación que se encuentra en esta sección. Así que vamos a hacer nuestra tercera pregunta a ChatGPT-3. Y la pregunta sería: un profesional de seguridad informática me reportó que tiene acceso administrativo sobre Jenkins y que tiene acceso a Jenkins Script Console. ¿Qué podría hacer en ese pentesting para obtener acceso? ChatGPT-3 me indica que podría identificar usuarios y permisos, que podría enumerar plugins y configuraciones e incluso también podría revisar scripts y pipelines. Como número 4 me dice que puedo ejecutar comandos remotos. La consola de scripts de Jenkins también permite a los administradores ejecutar comandos remotos en el servidor, lo que podría ser utilizado para llevar a cabo pruebas de penetración adicionales. Esta frase me parece muy interesante y la formulación de mi pregunta mencionando la palabra Jenkins Script Console se encuentra específicamente cuando accedemos a manejar Jenkins y abajo lográbamos ver Script Console. Entonces aquí hay que tratar de hacerle preguntas muy precisas para que ChatGPT-3 te entregue una información de mucho valor. Vamos a hacerle caso y vamos a utilizar Script Console. Y en esta sesión apreciamos de que se necesita trabajar con Groovy Script. Por lo tanto, vamos a dirigirnos nuevamente a ChatGPT-3 y vamos a hacerle la siguiente pregunta: genera una reverse shell en Groovy. Y aquí podemos ver de que me está entregando el código necesario para obtener una shell inversa en Groovy.
Pero es interesante de que aquí en mayúscula hay que colocar la IP del atacante y el puerto del atacante. Por lo tanto, vamos a hacerle una pregunta un poco más completa, la cual sería entregándole la IP de mi equipo y también entregándole el puerto donde voy a estar escuchando. Entonces la petición sería la siguiente: genera una reverse shell en Groovy con la IP 10.10.14.5 sobre el puerto 443. Recordemos que esta IP es la IP mía de atacante, la logramos identificar con el comando IPAShow sobre la interfaz Tun0, que aquí se puede ver la IP 10.10.14.5. Efectivamente, ChatGPT-3 me entrega el código necesario, así que vamos a copiarlo y vamos a probar si este código es funcional. Para ello vamos a dirigirnos a Kali Linux, vamos a enfocarnos en esta sesión en específico y vamos a cambiar aquí el valor del CMD basado en el sistema operativo que logramos identificar, ya que en esta línea número 4 ChatGPT-3 me entregó que se trabajara con Beam Bash, pero recordemos que cuando nosotros iniciamos nuestro escaneo de Nmap logramos apreciar que probablemente se estaba trabajando sobre un Windows, y para Windows no se trabaja con Beam Bash, se trabajaría con cmd.exe. De igual forma, esto también se hubiese podido especificar. Vamos a validarlo. Vamos a hacerle la petición indicándolo que genere una reverse shell en Groovy con la IP tal y el puerto 443, y le estamos adicionando que trabaje para Windows. Y luego de copiar el código que nos entregó ChatGPT-3 sobre la script console de Jenkins, vamos a darle en run. Pero recordemos que en nuestra consola estamos escuchando en el puerto 443. Si todo funciona, debería salir una línea justo después de esto que estoy señalando. Vamos a darle run y efectivamente me indican de que hay una conexión desde la IP a la que le estoy haciendo la auditoría hacia nuestro equipo por medio del puerto 443. Esto a mí me da la seguridad que efectivamente podemos abusar de esta funcionalidad de Jenkins para comprometer este servidor. Y lo que haría un atacante o yo como auditor sería tratar de ejecutar comandos. Vamos a probar con el comando hostname o con el comando ipconfig. Lastimosamente, esta shell inversa al parecer está corrupta y no nos está entregando la respuesta de nuestros comandos. Hay herramientas que van a ser siempre mejores que otras herramientas. Y para este caso en concreto, a mí me gustaría recomendar redshell.com, ya que está diseñada para construir shell inversas para cualquier lenguaje y con una alta probabilidad de cero errores. De igual manera, hay que indicarle nuestro IP de atacante, el puerto se mantiene y este sería el código de Groovy. Vamos a decirle que la shell es de CMD y vamos a darle copy. Vamos a dirigirnos a Kali Linux y vamos a reemplazar el código que habíamos pegado acá por el nuevo código que tenemos. Y antes de darle en run, vamos a iniciar nuestra escucha en el puerto 443. Le doy run y efectivamente logramos apreciar que esta shell sí tiene incluso un prom que se devuelve cada vez que le doy un enter. Y en este punto podemos afirmar con seguridad y certeza que hemos logrado hackear o comprometer este servidor llamado Jebets por medio del uso de ChatGPT-3, implantando un script que utilizaba Groovy sobre la consola de script de Jenkins. ¿Cómo sabemos que esta terminal es más estable que la anterior? Primero, porque al darle enter me entrega siempre el prompt. Y si ejecutamos comandos como whomi o hostname, que ahorita no funcionaban, efectivamente en este sí me está entregando la información. Y con esto hemos llegado al final de este tutorial. Es importante mencionar que si deseas aprender hacking y ciberseguridad, continúes esta serie de videos educativos. Espero que hayas logrado aprender las diferentes temáticas tratadas durante este video. Antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!